y arrancamos con lo que es campo natural. Yo voy a ir compartiendo mi pantalla. La idea es, yo tengo una charlita tratando de hablar de conceptos y después dejar un tiempo para interacción, pero durante la charla, si quieren preguntar o cortar, métanle, la idea es que sea provechoso para todos. Obviamente nuestra experiencia es más basada en lo que es corrientes, pero como tenemos cierto conocimiento de otras áreas, voy a tratar de hacerlo lo más amplio posible. Obviamente siempre hay un sesgo para el lugar donde uno trabaja, que es donde más conocimiento tiene. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno. La vez que viene vamos a hablar de pasturas, en este caso vamos a plantearnos con pastizales, y nuestro temario sería hablar algo de caracterizar los pastizales de la región, después entrar en lo que es tecnologías, pensando en tecnologías básicas y luego tecnologías que son mejoradoras u ordenadoras, en las cuales ya empieza a aparecer el uso de insumos, y después, muy someramente, como actualización, algunas tecnologías disponibles, nuevas, o nuevas formas de uso en realidad de tecnologías ya presentes, y unos comentarios finales. Con respecto a la caracterización del NEA, nosotros estamos en una región que tiene cerca de 30 millones de hectáreas, de las cuales la mayoría son ganaderas, casi 20 millones, y como base forrajera tenemos el pastizal. Si ven ahí los porcentajes, casi todo lo que tenemos, el 95,5% de nuestra base forrajera es vegetación natural, y tenemos casi 5% de pasturas implantadas, ¿sí? O sea, tenemos amplia posibilidad para avanzar en lo que es forrajeras implantadas e incrementar la producción. Si vemos en promedio, con datos sacados de datos satelitales, con calibraciones hechas en la región, cerca de 4,5 toneladas de pasto se producen anualmente en vegetación natural, y si vemos el promedio de lo que es cultivado, de forrajeras cultivadas, estamos en más de 7 toneladas de materia seca anual, ¿sí? En este caso el dato lo tira muy para arriba la región chaqueña, húmeda, ya que en Corrientes, por ejemplo, las pasturas cultivadas producen un poco menos, cerca de 6,5 toneladas, pero bueno, lo que llama la atención es justamente esa diferencia entre producción de campo natural y pasturas, ¿sí? En esta región tenemos casi 15 millones de cabezas, según los datos de SENASA de este otoño, lo cual nos muestra que la carga global es muy alta, ¿sí? Estamos hablando de 0,75 cabezas por hectárea ganadera, si lo llevamos a equivalente vaca es cerca de 0,65, que es la receptividad de pastizales de buena calidad, ¿sí? Entonces, eso nos indica que estamos con un déficit de alimento que después se traduce en la productividad de nuestros sistemas, ¿sí? Toda esta información es sacada, en este caso, de una página que es Producción de Forrajes, y ahí tenemos datos satelitales por departamento de recursos forrajeros naturales implantados, y eso lo pueden consultar para su región. Ahora, bueno, acá vimos lo que es, la mayoría de lo que tenemos es campo natural, y si entramos a caracterizar la productividad, vemos que, estos son datos de Mercedes, pero es un poco global para la región, son pastizales que producen básicamente cuando hace calor, en los meses desde octubre hasta marzo, ¿sí? Si nos vamos a regiones hacia el Chaco, digamos, vamos viendo que nos vamos de la región húmeda a la región subhúmeda y semiárida. La productividad de los meses de invierno se hace mucho más baja, porque directamente llueve solamente durante la primavera-verano y algo del otoño, y ese crecimiento que vemos ahí de octubre a noviembre es mucho más variable, ¿sí? Depende del comienzo de las lluvias. Pero conceptualmente las variables que definen la producción son las mismas, ¿sí? Temperatura y lluvias. Lo que nos pasa a nosotros en la región más húmeda es que esas barras que se ven ahí, esas barras de error o de variación,
Tenemos grandes variaciones en los meses que hay temperaturas, básicamente dependiendo de si llueve o no llueve en cada año. Y bueno, ese es uno de nuestros problemas. Por un lado, el bajo crecimiento invernal, y el segundo es la variación que tiene esa productividad en los meses donde tenemos que acumular volumen para el resto del año, ¿sí? Porque en general todos nuestros sistemas, como el crecimiento se da por pulsos, es decir, cuando hay lluvia y cuando hay temperatura, necesitamos transferir de alguna forma forraje de un momento hacia otro, porque estamos hablando de una variable justamente muy variable, ¿sí? Ahora, en términos generales, ahí veíamos, bueno, todos los pastizales son estivales, o sea, crecen durante el verano, pero tenemos dos situaciones típicas de nuestra región, una más común que la otra, ¿sí? Por un lado tenemos los pastizales que nosotros llamamos buenos, que son bastante comunes en nuestra región del sur de Corrientes, que son pastos cortos, dominados por pasto horqueta, por ejemplo, con presencia de pega-pega. Son pastizales de excelente calidad con posibilidades realmente de mejoramiento, ¿sí? Ahora, en el NEA, en promedio, lo más común es lo que tenemos a la derecha, que son los pajonales, ¿sí? Con presencia de especies de muy baja calidad, erectas, que el animal generalmente no las cosecha o cosecha a proporciones muy bajas, y eso hace que lo que vemos a la izquierda, generalmente nosotros podemos cosechar con Hacienda cerca del 50% de lo que se produce, y lo de la derecha es muy variable, de acuerdo a las especies, pero estamos hablando de entre un 40 y un 10% solamente de eficiencia de cosecha de la producción. Lo que hace que el sistema se maneje muchas veces con fuego, ¿sí? Es decir, poco el pasto que pasa por el rumen y mucho lo que se termina quemando, porque son de muy baja calidad, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, bueno, esto es una especie erecta, que es la paja colorada, Andropon lateralis, que es muy común en Corrientes y es un poco la que define los pajonales de buena calidad, ¿sí? En Corrientes tenemos, o podemos definir o clasificar a los pajonales en función de la proporción que tienen de paja colorada como especie buena de pajonal, y paja amarilla, que es la que vemos ahora en la foto, como especie de baja calidad, ¿sí? Donde apenas empieza a florecer un poco, los animales ya la rechazan, ¿sí? A diferencia de la paja colorada, que en los estadios tempranos de floración, el animal lo cosecha, y por ende tiene una producción animal mucho mayor la que se puede lograr con paja colorada, ¿sí? Otros ambientes que tenemos en la región, no tanto en los bajos, pero sí en las zonas drenadas, que son un problema, son por ejemplo, los espartillares, son especies de muy baja calidad. En este caso, esta foto es sacada en el Chaco, cerca de Colonia Baranda. Y bueno, en los ambientes justamente con un poco más digamos, más altos, dentro de una estructura bastante plana, tenemos especies de baja calidad que el animal no va a cosechar. En este caso era un lote que tenía pastoreado por búfalos, ni siquiera los búfalos están comiendo esta especie. Y hay una matriz abajo de pasto horqueta, que sí es buscada por los animales, y lo cual nos indica que ese tipo de especies de buena calidad los tenemos prácticamente en todas las provincias y en todas las regiones. Tenemos ambientes donde podríamos potenciar especies de buena calidad de alguna forma. También tenemos ambientes que son bajos. Esto es, por ejemplo, en los bajos submeridionales. Creo que la especie es Espartina argentinensis, que es otro tipo de espartillo. Y también, de vuelta a la misma situación, alta productividad, pero baja eficiencia de cosecha. Algo similar encontramos en la región de los malezales del lado correntino. Son ambientes bajos, con algunas especies que no son cosechadas, y problemas de movimiento de la hacienda dentro de los lotes, que generalmente son muy grandes, y problemas de eficiencia de cosecha, ¿sí? Así que básicamente esos serían nuestros tipos de pastizales. Tenemos pastizales que llamamos buenos, pastizales que llamamos malos, y eso va a definir un poco qué tecnologías vamos a utilizar para trabajarlos. Y ese tipo de pastizal después se traduce en la producción, o lo que puede ganar un animal
en ese tipo de recurso, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora son datos de corriente, pero creo que representa bien al NEA. Vemos lo que puede ganar un novillo durante el año, toda la misma carga, es decir, un novillito por hectárea. Y acá se muestra que pastizales de baja calidad, como pueden ser los malezales, que es lo que vemos en verde, aquí a la derecha, los animales ganan entre 70, 72, hasta 77 kilos por año, y en pastizales de lo que llamamos la foto de pastos cortos de buena calidad, que son típicos de la región de Mercedes, Curuzú, Sauce, centro-sur de Corrientes, las ganancias de peso que tienen los animales son más altas. ¿Sí? Estamos hablando típicamente de 120 kilos en el año, y algunos datos de hasta 160 kilos que son pastizales que tienen presencia de algunas especies invernales. En ese caso, había en invierno un 20% de la composición botánica que son especies de invierno, lo cual hace que los animales también ganaban peso en ese periodo. Pero lo común de nuestra región son los datos que vemos hacia el norte y hacia el noroeste de la provincia, en donde los animales ganan peso solamente en ciertos momentos del año, y en unos 4 o 5 meses del año tienen mantenimiento de peso. Que eso es lo que vemos en esta otra figura, que es la ganancia de peso mensual de ese novillito. En el caso de Mercedes vemos que en otoño, al inicio tenemos, verano e inicio de otoño tenemos buenas ganancias. Después el animal, por una cuestión de calidad forrajera más que cantidad, deja de ganar peso. Y después, durante la primavera, tenemos una recuperación que en este tipo de pastizales que nosotros llamábamos buenos, es muy buena, ¿sí? Con presencia de crecimiento compensatorio. En los pastizales malos, digamos, como lo que estábamos viendo en las fotos, esa recuperación es mucho más lenta, no se llegan a esos picos de casi 900 gramos por día, y eso es lo que termina definiendo que la ganancia de peso durante el año sea mucho más baja, y eso hace que los sistemas en general sean menos eficientes, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Un poco para caracterizar era eso, hablar de pastizales buenos, malos, y en función de eso plantear, como la idea era ver bases y actualización, un poco la base de nuestra tarea cuando trabajamos sobre pastizales es esta escalera de intensificación, que es lo que uno debiera observar cuando va a un campo, digamos, ¿no? A ver en qué estado de intensificación está el sistema, y toda intensificación tiene que tener un ordenamiento, es decir, a veces uno va a un campo y dice, queremos hacer un pastoreo rotativo, y uno va al campo y ve que no tiene la estructura básica para hacerlo. Entonces es importante tener este modelo mental de cuáles serían los pasos que debemos seguir. Por ejemplo, para nuestra región, que dijimos que un sistema ordenado produce en cría, digamos, unos 80 kilos, 85 kilos de carne, un campo que tiene la estructura armada, que no tiene todavía un ordenamiento de rodeo, pero tiene la estructura de potreros y aguadas, puede producir unos 60 kilos de carne, ¿sí? De los cuales gran parte es ternero y otra parte es vacas digamos, vacas refugo o vacas que no quedan preñadas, ¿sí? En la medida que vamos avanzando en esta intensificación, ya empezamos a hablar de sanidad, ordenamiento de rodeo, suplementación mineral y ajuste de carga. Esos serían los puntos más importantes, y lo que están ahí en verde son los que están relacionados con los pastizales, ¿sí? En el primer escalón sería potreramiento y aguadas, es necesario para hacer un buen manejo de los pastizales, tener esto. Después, en el escalón que sigue, bueno, lo que es ajuste de carga y ordenamiento del rodeo se relaciona mucho con el uso de los pastizales, ahora lo vamos a ver. Y en la medida que nos vamos intensificando y vemos los escalones más arriba, que es incorporación de pasturas en esos ambientes que son de muy baja calidad, o en los pastizales buenos hacer mejoramiento, ¿sí? Por ejemplo, fertilizar y demás. En ese caso, por eso es importante cuando vamos a un campo, ustedes ya esto lo saben seguramente, pero la idea es reforzar eso, pensar en qué escalón estamos, y en función de eso tratar de que todos los mejoras que se hagan sean lo más efectivos posible.
Porque, por ejemplo, si el campo no está ordenado y nosotros planteamos fertilizaciones, que es insumos, que es meter plata en el campo, la eficiencia de esos insumos que estamos metiendo va a ser más baja si los escalones iniciales no están cubiertos, ¿sí? Entonces, la cantidad de kilos de carne logrados por insumo puesto va a ser menor. Entonces, es por eso que es importante planificar esto, y en función de eso, ahora vamos a ver, digamos, algunas tecnologías que son ordenadoras. En este caso, lo que quería mostrar era un campo, lo que puede producir con apoderamiento y sin apoderamiento, ¿sí? En este caso es un campo, una región de suelos bajos, de malezal, de la provincia de Corrientes, que en los primeros años que comenzó el sistema productivo, tal cual estaba, tenía solamente 5 potreros enormes, fíjense, de 500, 400 hectáreas, 1000 hectáreas, potreros donde la eficiencia de uso de esa superficie es muy baja, simplemente porque el tránsito del animal es inferior, solamente van a pastorear cerca de las aguadas y a ver superficies que están con muy baja eficiencia de cosecha. Y una situación final, después de mucho trabajo de grupo, este campo está dentro del grupo Guía de Paso de los Libres, con un asesor y bueno, trabajando durante muchos años en tecnologías ganaderas, con reuniones y demás, se llega a una situación final de una producción que es un 60-70% superior, ¿sí? Pasamos de 40-50 kilos de carne a 70, y con una cantidad de potreros de 22 potreros, ¿sí? Es decir, el apoderamiento es una tecnología básica que es muy común la falta de potreros en nuestras regiones. Ustedes dicen, es obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿sí? En este caso vemos algunas fotos de la estructura que se fue haciendo, que permitió luego en el campo hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo hacer descanso de potreros, empezar a ordenar el rodeo, es decir, todo lo que veíamos de procesos lo necesitamos a partir de esta estructura, que es presencia de aguadas, potreros, caminos, dormideros, que en este tipo de ambientes es importante, ¿sí? Estos serían los primeros pasos necesarios para plantear otro tipo de mejoramiento. La segunda tecnología básica ordenadora de nuestro sistema es la carga animal, que sería básicamente la segunda pregunta que uno hace cuando va al campo. Uno pregunta, por ejemplo, cuántos potreros tiene, lo cual nos indica potreramiento, qué superficie tiene y qué cantidad de cabezas, ¿no? Entonces uno con superficie y cantidad de cabezas puede hacer un cálculo rápido de carga, ¿sí? Hay mucha información del efecto de la carga sobre el animal y sobre la vegetación. Lo que vemos en la foto es básicamente ensayos de largo plazo de cargas altas y cargas bajas o cargas óptimas, y donde se ve que cuando vos tenés una historia de alta carga durante muchos años, empieza a haber suelo desnudo, se pierde mantillo, aparecen malezas indeseables, por ejemplo en este caso fue el caraguatá, y en condiciones extremas los animales terminan comiéndose el caraguatá y aparecen malezas tóxicas, como por ejemplo el mío, ¿sí? Eso como cosa negativa. Como cosa positiva de los pastizales de nuestras regiones, que son muy resilientes, estar en un ambiente húmedo y con presencia de muchas especies con una capacidad de resistir sobre el pastoreo muy alta, hace que cuando nosotros aflojamos la carga también podemos tener muy buenas respuestas del pastizal y recuperarlos, ¿sí? Pero bueno, este sería un aspecto básico. En este caso vemos cómo en el largo plazo, cuando tenemos cargas que están por arriba del potencial del pastizal, tenemos condiciones de muy baja disponibilidad, en este caso con 1,5 vaquillas por hectárea, había menos de 1000 kilos de materia seca por hectárea a la entrada del invierno, lo cual es muy bajo, y el peor momento llegó en la temporada 88-89, que fue una seca, en donde el sistema colapsó, y ahí se planteó hacer ajustes de carga dentro de ese ensayo, y se recuperó bastante bien. Después vino una temporada, una década con muchas lluvias, que hizo que
los pastizales se pudieron recuperar, ¿sí? Eso también yo creo que es una constante de nuestro sistema, si los comparamos con otros ambientes, como por ejemplo Patagonia, donde el sobrepastoreo terminó generando situaciones irreversibles. Dentro de todo, en nuestras regiones tenemos mucha posibilidad para revertir situaciones de sobrepastoreo, ¿sí? Para darles un ejemplo de carga, esto es antes de este invierno, la carga de la provincia de Corrientes, fíjense por departamento, que en equivalente vaca por hectárea había zonas que estaban por arriba de un equivalente vaca por hectárea, es decir, muy por arriba de la receptividad. ¿Qué ajuste de carga debiéramos hacer en los sistemas? O sea, para el comienzo del invierno, que por suerte no fue tan malo, debiéramos haber reducido la carga un 40%, cosa muy, muy difícil. O bien, si tuviéramos que alimentar esa cantidad de animales o ese déficit de pasto, debieran entrar a la provincia unas 5.000 toneladas de alimento por día, es decir, unos 200 camiones por día durante el otoño y el invierno para tener un balance forrajero adecuado. Esto nos indica que, bueno, la situación, en este caso de la provincia de Corrientes, que es donde más datos teníamos, pero ustedes, las personas que están fuera de la provincia, seguramente el termómetro es el mismo, incluso peor porque han tenido secas mucho mayores en años anteriores, y nos indica que, bueno, básicamente tenemos en el EA un problema de presupuestación de alimentación, que va a seguir existiendo y va a ser imposible hacer esos ajustes de carga. Tenemos que convivir con eso y ver cómo podemos incrementar la productividad de la forma más eficiente para paliar, al menos en una cierta proporción, este tipo de cuestiones. Con respecto a otras tecnologías ordenadoras, ya hablamos de apoteramiento y carga como muy importantes, y otra es lo que es ordenamiento del rodeo, que sería básicamente tener una época de servicio. Este gráfico lo que muestra solamente que lo que está en rojo es el déficit invernal, y lo que está en verde es el exceso o el superávit, digamos, de pasto que se da en primavera, verano y otoño, ¿sí? En un sistema con una carga bien ajustada, ese superávit que se da durante el periodo estival se puede capitalizar con reservas en la vaca y después transferir de alguna forma como pasto y como reservas en el animal para cubrir el déficit de invierno, ¿sí? Esto es una estructura básica que si nosotros tenemos un servicio continuo, vamos a tener animales que tienen necesidades a lo largo de todo el año, va a ser mucho más difícil controlar esto. Yo entiendo que la mayoría de las situaciones en las cuales nos enfrentamos, el servicio no está estacionado en 3 meses, son pocas las situaciones donde tenemos un servicio estacionado en 3 meses, entonces el ordenamiento del rodeo nunca es como quisiéramos. No obstante, sí es importante fomentar el uso de servicios lo más cortos posibles, para que después podamos manejar el pastizal de la mejor forma posible y a la vaca también de la mejor forma posible. Y después, sin entrar mucho en números porque nos vamos a marear, pero básicamente suplementación mineral es una tecnología que la tenemos que incorporar y que tiene que ver con los pastizales, porque un animal que tiene deficiencias minerales no puede aprovechar correctamente los pastizales y el crecimiento de los pastizales. En términos generales, Corrientes y Misiones tiene déficit de sodio y fósforo, entonces los suplementos minerales tienen que tener esos dos componentes. Si nos vamos hacia el Chaco, hay menos deficiencias de fósforo, tenemos que ver bien la región y el campo y tener algunos análisis para ver cómo están, pero básicamente el problema es sodio. Y con respecto a los microminerales, lo que vemos en la cantidad de muestras que son deficientes, que esos son porcentajes de muestras deficientes que llegan al laboratorio, podemos tener problemas de cobre y zinc. Entonces, en esas situaciones, para cobre, por ejemplo, los inyectables pueden cumplir una función, y las mezclas minerales que incorporan estos alimentos, perdón, estos nutrientes, también son necesarias. Entonces, básicamente los cañones van a estar puestos en estos elementos
para complementar el crecimiento del pastizal. Ahora bien, bueno, eso serían tecnologías que llamamos ordenadoras, y después vienen aquellas que nos permiten incrementar la productividad, siempre pensando en kilos de carne y en plata, pero bueno, obviamente se asocian a incrementos o en la cantidad de pasto producido o en la calidad de lo que se va produciendo. Y un poco para ordenar qué tecnologías y en qué tipo de pastizal, armamos este pequeño diagrama que muestra cuál es la dominancia que tenemos en el campo, si tenemos pastos cortos, es decir, de muy buena calidad forrajera, que sería lo que está en verde, o situaciones de muy baja calidad forrajera, ¿sí? Y eso tiene asociadas ciertas tecnologías que son las que están abajo, ¿sí? Entonces, si uno tiene muchos pastos cortos o pajonales de muy buena calidad, de paja colorada, puede pensar en fertilización, las reservas de forraje del otoño para el invierno tienen mucho sentido, porque yo puedo transferir forraje de buena calidad, cosa que en los pajonales de muy mala calidad no se puede lograr, simplemente porque lo que se transfiere el animal no lo va a comer. Y también la suplementación puede tener muy buena eficiencia porque podemos, por ejemplo, usar suplementación proteica de un forraje diferido de mediana calidad. Eso funciona bien. Ahora bien, cuando nos vamos a pajonales de paja amarilla, paja cortadera, espartillares, ahí las tecnologías son otras. Las tecnologías son o bien algo que liquide a las especies de baja calidad, como pueden ser herbicidas selectivos, o directamente reemplazar por pasturas, o bien utilizar el corte o los rolados para esas especies erectas de baja calidad, de alguna forma disminuirlas y promover especies de buena calidad, ¿sí? Pero no podemos plantear, por ejemplo, fertilizaciones en ambientes que están dominados por especies de muy baja calidad, porque el fertilizante lo van a aprovechar especies que no van a ser consumidas, ¿sí? Entonces, eso nos indica un poco, nos da un parámetro de qué vamos a hacer en un sistema. Sin entrar en detalles porque nos vamos a marear, pero básicamente en pastizales de muy buena calidad nosotros podemos lograr 2 kilos de carne por cada kilo de fertilizante fosfórico. Acá en Corrientes que tenemos deficiencias de fósforo grandes, y si hacemos un número rápido vamos a ver que 1 kilo de fertilizante hoy día está cerca de 250 o 300 pesos, y 2 kilos de carne estamos hablando de 800 900 pesos, es decir, económicamente la cuenta de el fósforo en los pastizales de buena calidad sigue cerrando. Hay una cuestión financiera que es que esos kilos, digamos, se pueden producir en unos 4 o 5 años, y lo que muestra el gráfico que después, en realidad la eficiencia es mayor, porque hasta 15 años después de fertilizado, sigue habiendo diferencias y incremento en la producción versus los pastizales que no han sido fertilizados, ¿sí? Y es una tecnología que está desaprovechada o poco aprovechada en función del potencial que tiene, porque es muy, muy difícil de visualizarla, ¿sí? Hay un efecto combinado de la fertilización del campo, de la fertilización y la suplementación con fósforo. Vemos que si nosotros a un animal que está en el campo natural le damos suplemento con fósforo, el animal gana más, y si aparte fertilizamos el campo en el cual está, el animal vuelve a ganar más, ¿sí? Hay un efecto combinado y nos indica las grandes deficiencias de fósforo que tenemos en nuestro sistema, que de toda forma que llegue al animal o al pasto, después va a tener una ventaja productiva. Por eso para todos los que están en la región Corrientes Misiones, este tema es muy importante. Y en la medida que nos vamos hacia el Chaco, obviamente lo que es fertilización va a depender mucho del suelo y la serie de suelo en la cual estamos. De vuelta, sin meternos mucho en los números, pero en pastizales de muy buena calidad, como esos que veíamos al sur de Corrientes, nosotros pudiéramos también, aparte de fósforo, aplicar nitrógeno y seguir incrementando la producción a niveles más altos. Pero son situaciones muy, digamos, muy puntuales, no son para aldea en general, sino son para sistemas que tienen realmente pastizales de muy buena calidad, ¿sí? Con fertilizaciones con urea previo al invierno para promover especies invernales, ¿sí? Ahora entrando más a tecnologías para especies de baja calidad,
una de las cosas que generalmente se utiliza o que se pregunta es el tema del corte, ¿sí? Ha habido muchas experiencias en nuestra región con corte, y en la mayoría no se ha encontrado una respuesta. Acá yo puse un dato que está en el libro de Rafael Picio, que muestra un pajonal que estaba totalmente pasado, tenía más de 7 toneladas de materia seca, con mucho, 75% del material que estaba muerto en pie, y lo que se hizo fue un corte en el mes de febrero y se midió la producción de todo el año que siguió. Y hubo una diferencia de producción de carne de cerca del 30%. ¿Sí? Eso es un dato que no fue común, digamos, fue puntual y en situaciones de extrema, potreros muy pasados. Cuando se hicieron pruebas, por ejemplo, de un pajonal que tenía matas o varas florales, pero tenía una intermata con buena presencia de pastos cortos, en esa situación es muy difícil encontrar un efecto en la producción por el corte. Entonces, es importante tal vez en algunas situaciones, pero va a ser muy difícil encontrar un impacto grande, a menos que el pajonal esté muy pasado, ¿sí? Con respecto al rolado, se hizo una prueba en el pajonales de paja amarilla, que es lo que vemos en la foto, y nuevamente no se encontró una diferencia en producción de carne. Eran potreros que tenían cerca de 25 hectáreas cada uno, se manejaron en continuo, y como ven, bueno, ahí está la hacienda que comía los potreros. Siempre hubo una intermata de muy buena calidad en los 3 años que se hizo el ensayo, y no hubo o sea, visualmente tenía mucho impacto en la pasada del rolo, con un corte similar al que vemos en la foto de la izquierda, pero en producción de carne después no se vio diferencia, y eso lo asociamos a que los potreros eran chicos, es decir, ese problema de apotreramiento estaba salvado, y entonces en esa situación, y la intermata era muy buena, ¿sí? Había muy buen pasto entre las matas de paja amarilla, que llevó a que no hubiera un impacto del rolado. No obstante, dentro del campo que compró ese rolo que se ve ahí, había ambientes o potreros mucho más grandes, en donde uno podía identificar como islas de malezas, en donde directamente no se veía hacienda entrando, y es donde ellos realmente usaban el rolo, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones, que es algo similar a lo que comentábamos anteriormente, de pajonales muy pasados o con mucha presencia de especies semiarbustivas, hace que ahí sí pueda tener un impacto, ya sea el corte o el rolo, ¿sí? Después, solamente como comentario, dos conceptos que sería reserva y descanso. No es lo mismo, cuando uno habla de reserva está pensando en acumular forraje de un momento del año a otro, generalmente es del otoño al invierno, y cuando hablamos de descanso, estamos pensando en el pastizal, ¿sí? Entonces generalmente lo hacemos en un periodo de inicio de crecimiento, que sería la primavera, ¿sí? Entonces reserva de forraje generalmente es para después aprovechar ese forraje durante el invierno con alguna suplementación o no, y descanso es para situaciones degradadas, en donde nosotros en primavera sacamos la hacienda de los lotes para que se recuperen, ¿sí? Bueno, básicamente esa es la idea de reserva de potreros, es utilizar el crecimiento de otoño y transformarlo en pasto para el invierno, que sería esa línea azul, ¿sí? Es básicamente como la tecnología más barata para cubrir el bache invernal, ¿sí? Bueno, eso tiene una respuesta con la ganancia de peso. Obviamente en los pastizales, cuanto más volumen de pasto tenemos en la entrada del invierno, mayores son las ganancias de peso. Típicamente nosotros nos convendría entrar en nuestros pastizales con cerca de 2 o 3 toneladas de pasto, y lo que es complicado con respecto al manejo es que la disponibilidad de pasto para entrar al invierno, que tiene que ser alta, colisiona de alguna forma con la necesidad de tener buena calidad forrajera en primavera, que es lo que vemos. Bueno, estos son
la entrada al invierno, una entrada mala con 1000 kilos y una entrada buena con cerca de 2500 kilos. Y el problema es que a nosotros nos convendría que en primavera el potrero esté con unos 1000 a 1500 kilos, ¿sí? Entonces, el gran arte de manejar los pastizales es tener mucho volumen al inicio del invierno, pero a su vez que el volumen a la salida del invierno sea bajo, ¿sí? Entonces, esa es un poco las estrategias de manejo que debiéramos seguir para, para manejar los pastizales. Lo cual es muy difícil porque si uno tiene altos volúmenes de pasto a la entrada del invierno, generalmente tenemos mucho material seco a la salida del invierno. Y con respecto a sistema de pastoreo, bueno, ha habido muchas pruebas, típicamente probando continuo versus rotativo en muchas experiencias, y generalmente no se ha encontrado un efecto en la producción secundaria, ¿sí? Al incorporar el rotativo. Eso lo asociamos a que cuando se hacen los experimentos generalmente son en superficies chicas, entonces nuevamente el problema del apotreramiento queda salvado, y en ese sentido no hay cambios en la producción de carne por rotar, simplemente por rotar, pero sí hay grandes cambios, por ejemplo, si uno ajusta carga a la productividad del pastizal, es decir, baja la carga durante el invierno y la sube durante primavera-verano, ahí sí podemos tener un impacto en la producción total de carne en el sistema. La gran pregunta es dónde van esos animales que sacamos durante el invierno, ¿no? Entonces, generalmente, eso es lo que define un sistema de producción. Ver qué hacemos con esa hacienda, si se va a encerrar, va a entrar a un verano de invierno, tenemos otro recurso para comer, los silajes. Entonces, como comentario general, antes de hablar del sistema de pastoreo, lo que tenemos que ver bien es el sistema de producción. Hacer un buen ajuste, ver las tecnologías ordenadoras y las tecnologías mejoradoras que podemos incorporar, y en función de eso plantear las mejoras, ¿no? Y bueno, hablando de tecnologías, nuevas tecnologías, ese punto, por lo menos a mí me queda grande. Nosotros generalmente trabajamos con tecnologías ya disponibles, pero generalmente se le va encontrando usos nuevos. Es difícil la presencia de una tecnología totalmente nueva. Y en este caso yo voy a hablar más de lo que es sensores remotos y el uso del índice verde como tecnología, ¿sí? Lo que sí vemos es que casi todas las tecnologías nuevas con respecto al manejo de recursos forrajeros se relacionan con ambientación, o sea, un montón de ordenadoras y tecnologías mejoradoras. El índice verde nos permite, por ejemplo, ambientar y tener una distribución, o conocer la distribución espacial y temporal de la productividad. En este caso lo que vemos es la producción en kilos de pasto que se dio históricamente en un campo. Es un campo donde la semana pasada se hizo una jornada y se mostró que históricamente, bueno, obviamente el pastizal produce durante primavera-verano. El 2021 fue un año bueno, que es la línea punteada de color naranja, y el 2022 fue terriblemente malo. Obviamente el productor ya lo sabía, pero está cuantificado en esta información, porque no llovió, tuvimos esa seca de diciembre, enero, febrero, un otoño que se recuperó algo con las lluvias, y un invierno que por suerte produjo mucho más de lo normal. Obviamente, el pastizal produjo en julio, fíjense, un 100% extra de lo que generalmente produce, pero como son momentos del año que el pastizal produce poco, sirvió como para atenuar la situación general, pero obviamente en ese periodo uno no puede esperar grandes incrementos, y bueno, con este tipo de tecnología uno simplemente con un gráfico puede ver un pantallazo de todo lo que pasó en un campo en el último año, ¿sí? Y esto nos permite, desde planificar, ordenar el rodeo como corresponde, a pensar a futuro qué es lo que puede pasar con este tipo de
de pastizales. Otra cosa que podemos hacer con índice verde también es comparar potreros. En este caso vemos potreros que tienen mucho componente de piedra dentro del campo, son suelos más someros, es la línea azul. Se ve que ese pastizal produce menos, por ejemplo, que la línea naranja, que es un pajonal cercano a un arroyo que tiene una productividad mucho más alta. Y así podemos ajustar la carga correctamente. Por ejemplo, uno tiene historiales de carga de los potreros que le pregunta a la gente cuando llega, pero eso, si nosotros tenemos este tipo de información, lo podemos sustentar mucho mejor y ver que realmente es así o hay otra problemática que está haciendo que un potrero tiene una carga más baja de lo que debiera, ¿sí? En ese caso la línea gris es un pasto pangola, que es una pastura, y también que tiene más productividad que aquellos potreros que son más o menos y tienen más presencia de piedra. Esta tecnología de índice verde también la podemos usar para ambientar, que tal vez es lo más interesante. En este caso son dos potreros, los mismos que decíamos que tenían bastante piedra en superficie, y ahí vemos distintos colores dentro de los potreros que marcan distintos pastizales, ¿no? Lo que es naranja, bien naranja es pasto corto, y lo que es de un color más amarillento es pajonal, ¿sí? Entonces, tener este tipo de información nos permite apotrerar correctamente, separar ambientes, o bien, si tenemos dentro del mismo potrero ambientes distintos, ver cómo podemos ayudar a que el pastoreo sea lo más homogéneo posible, ¿sí? Por ejemplo, el potrero de la izquierda, que vemos que tiene en el extremo norte, digamos, pastos cortos, una parte con mucho pasto corto, bueno, esa superficie generalmente está sobrepastoreada, entonces tranquilamente si uno plantea una subdivisión del potrero, podríamos separar esa parte y de esa manera poder mejorar el aprovechamiento de ese ambiente y del pajonal, ¿sí? Y bueno, la otra vez surgió un comentario de una persona que nos decía que el índice verde no está disponible y que de alguna forma no podemos llegar a él. Yo, por ejemplo, lo que es para índice verde utilizo, hay una página que tiene información, tiene una parte que es gratis y otra parte que es arancelada. Por tener el correo de INTA, sin que yo haga ningún trámite, en esta página se accedieron ciertas, digamos, como más posibilidades de utilizar la aplicación, y acá lo que vemos uno puede ir poniendo los lotes que tiene y le va tirando el índice verde del momento, ¿sí? Ese valor que vemos ahí, por ejemplo, lo que está más verde obviamente está absorbiendo más radiación, el valor de índice verde es más alto, y el índice verde generalmente varía entre 0 y 1, ¿sí? Nunca llega a 1, pero generalmente 0,8, 0,9 quiere decir que las plantas están en activo crecimiento, y valores de 0,3 es prácticamente material totalmente seco o suelo desnudo, ¿sí? Ahí lo que vemos, esos valores que marca 0,79, 0,82, es un ryegrass dentro de un módulo que está en producción, y lo que se ve de color amarillo, que está en 0,6 de índice verde, son pasturas subtropicales que en este momento estaban secas, ¿sí? Entonces, es una tecnología que se empezó a utilizar para investigación, hoy día la tenemos totalmente disponible. En el caso de la gente de INTA tiene ventajas porque puede tener hasta 200 hectáreas y puede ver el índice verde cada 10 días, se va actualizando, y está disponible para cualquiera, ¿sí? Lo que hay que tal vez es interpretar la información que nos tira. Por ejemplo, en este caso es un lote que vemos que hay franjas de pastoreo que están de un color más amarillento. Bueno, esas franjas, eso es un ensayo de carga con volúmenes de pastura más altos, con mucho material seco, y después tenemos franjas de pastoreo que eran de carga alta, que son de un color más verde, ¿sí? Que tienen menos volumen, pero en este momento del año están absorbiendo más radiación. Obviamente este tipo de información es muy valiosa, después tenemos que combinarla con la presencia en el campo para
realmente tener un buen diagnóstico. Y esa información que ya está, hoy día todos lo podemos tener sin tener que analizar los datos, porque antes lo que había, bueno, los datos también estaban disponibles, los datos satelitales, pero había que tener una estructura, habría que ser un poco programador para realmente llevarlos para usarlos. Yo soy un usuario de este tipo de información, obviamente los algoritmos para tratar esas imágenes ya están, y uno lo que hace es solamente usarlo como herramienta e interpretarla, ¿sí? Incluso con esta página uno también puede ambientar, ¿sí? Y bueno, comentarios finales, como para abrir un poco la charla o discusión, es que tenemos una variedad amplia de pastizales en el NEA, tenemos que identificarlos dentro de cada campo para poder hacer los pasos siguientes. Tenemos muchas tecnologías, lo que tenemos que saber es que a la hora de intervenir como asesores, como técnicos, esa escalera no la podemos soslayar, es decir, las tecnologías básicas tienen que estar para plantear nuevas tecnologías, y las nuevas herramientas disponibles debieran servirnos para esos conceptos de manejo de forrajes, poder aplicarlo de mejor manera, ¿sí? Pero no va a haber una tecnología que nos permita incrementar la producción si no está relacionada con esa escalera que veíamos anteriormente. Y bueno, y como comentario, la información de toda la charla se sacó de estos dos libros que están disponibles totalmente en internet, que es el libro de pastizales de Rafael Picio, y el libro de cría vacuna, que es más amplio, digamos, que está disponible desde el 2018, y prácticamente todas las consultas de cría que tengo las voy a buscar a ese libro. Entonces es información que podemos utilizar todo el tiempo y está disponible, ¿sí? Así que bueno, un poco era la idea, no sé cómo estamos con los tiempos, creo que bien. Y bueno, disculpen la velocidad de la charla, y bueno, escuchar un poco a ver en qué podemos interaccionar con la gente. No sé si tiene alguna pregunta, comentario. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Sí, los invito a todos que pueden ir levantando la mano, abriendo los micrófonos, no hay problema. Vamos a chequear ahí en el chat si había alguna consulta pendiente. Joaquín preguntaba por la fuente para consultar la carga animal según la zona que nombraste. Sí, no sé si estás en qué región estás, pero lo que lo que podría poner ahora es forrajes, creo que es GovAR, lo podés googlear, y ahí figura la superficie ganadera por departamento de cada provincia, y lo que habría que cruzar es con los datos de SENASA de vacunación. Entonces, que esos van cambiando. Entonces, ahí uno puede ver el área ganadera y la cantidad de cabezas, y hacer ese cálculo de carga. Lo que tenemos, que figuraba ahí, eran los datos de la parte de corrientes, que básicamente se hizo eso, ver área ganadera y los datos de SENASA de ese momento, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá. Producción forrajes, así es. La página, creo que es .gov.ar, no estoy seguro. Y googleándolo, ahí va a aparecer. Ahí hay datos incluso de productividad, de campo natural y de recursos forrajeros por departamento, ¿sí? Hay Perfecto. departamentos que tienen mucho monte, entonces ahí seguramente que la eficiencia de los datos es menor, ¿sí? Acá en la zona de Mercedes, los datos son lo mismo dan en los ensayos que lo que dice la página, pero porque prácticamente no hay monte.
Bien. Ahí está, Joaquín, creo que querías preguntar algo. No, perfecto, buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, aporte, comentario? Todo es bienvenido. Acá pregunta Belén, dice, ¿una cañada cómo se podría mejorar si es que se puede? ¿Qué tipo de especies hay? ¿Es una cañada de baja cortadera o es un ambiente de pastos cortos? Dice Bien. ambiente de pastos cortos. Sí. Bueno, ahí lo que se suele ver es que en ese tipo de bañados, hay que ver cada zona, ¿no? Que se le llama distinto, pero son generalmente ambientes cercanos a cursos de agua que tienen especies de muy buena calidad, como puede ser Laercia, Luciola, Paspalum modestum, que también es otra especie de muy buena calidad, que son ambientes que cuando hay humedad y hay temperatura funcionan muy bien y pueden ganar más peso incluso que los datos que comentaba de ambientes de pastos cortos. En esa situación, yo creo que no tengo ensayos de fertilización para ver, pero lo que se puede hacer es tratar de manejarlos, lo que uno puede hacer es tratar de manejarlos lo mejor posible. Ahí sí puede entrar todo lo que es sistema de pastoreo y el uso, las cargas variables, ¿sí? Son generalmente ambientes que cuando producen muy bien, resisten mucha carga, y en pleno invierno, cuando viene muy seco, producen muy poco. Entonces, lo ideal sería diseñar el sistema de producción para que el campo pueda aprovechar esos periodos de buen crecimiento con mucha hacienda. Muchos lo que hacen es combinar con reservas o combinar con zonas de altura que se pueden utilizar con más carga en otros momentos del año, y yo creo que por ese lado sería lo ideal para una cañada, ¿sí? Si tiene esas especies de buena calidad. Bien. Bueno, preguntaban sobre fertilización de campo natural, cómo la hicieron, dice, en qué época fertilizaron y qué usaron. Bien. Ese ambiente o esos efectos del fósforo en las pasturas son en ambientes de paja colorada y de pastos cortos, de pastorqueta, básicamente. La fertilización se ha probado en otoño y en primavera con los mismos resultados. Como estamos hablando de un nutriente que no se mueve mucho en el suelo, lo ideal sería no aplicarlo netamente en invierno, sino en cualquier momento del año donde haya cierto nivel de humedad, digamos, tiene que haber temperatura y humedad, ya sería primavera, verano u otoño, y muchas veces uno tiene disponible el fosfato diamónico, que tiene algo de nitrógeno también, entonces conviene que sea un momento que haya temperatura eh, para que se pueda utilizar bien. Lo que se ha utilizado es superfosfato, se ha utilizado hiperfosfato y fosfato diamónico. Cualquiera de ellos tuvo una respuesta similar. Bueno, ahí pregunta Enzo, en cuanto a suplementación mineral en Chaco, momentos de aplicación. Bien. Bueno, obviamente yo no conozco exactamente la zona y el impacto que tiene cada nutriente en la región de la pregunta, pero en términos generales lo que uno ve es que cuando hay crecimiento del pastizal, en primavera, verano y otoño, ahí es donde mayor efecto tiene el uso de nutrientes, ¿sí? De la suplementación mineral. Básicamente porque si el animal está perdiendo peso no va a tener una necesidad de nutrientes, porque
lo que hay es una movilización, ¿sí? Y uno ve en la batea que los animales comienzan a comer más suplemento mineral a partir de la primavera. Entonces, es donde más necesidades vamos a tener de nutrientes. Pero la recomendación, dicho esto, la recomendación para productores generalmente es que los suplementos tienen que estar todo el año, justamente porque si ellos no ponen suplemento en invierno, van a llegar tarde, es muy común entrar a la primavera y perder la costumbre de suplementar, ¿sí? Y después, bueno, con respecto a cobre, por ejemplo, que es inyectable, generalmente ese está dentro del plan de manejo de los lotes, y la verdad que no sé en qué momento del año se da, pero el caso de sodio, que es un macronutriente, debiera estar todo el año, ¿sí? Y en ese caso también, si hay deficiencias de zinc, lo ideal sería tener algún suplemento que cubra sodio, que cubra zinc, y ahí también podría entrar el cobre tranquilamente. Entonces, básicamente sería todo el año, y en teoría debiera estar con mucho más presencia a partir de la primavera hasta el otoño. Bien, en lotes con predominancia de pastos cortos, horqueta más pea, actualmente muy compactados por mal manejo, alternativas para mejorar la producción de los mismos. Pregunta Florencio. Bien. Yo ahí no mostré la información para no hacer tan largo, pero hay unos datos justamente de esa situación, un campo muy potreros, muy cargados, que se hicieron descansos primaverales durante muchos años y se veía cómo fue mejorando la composición botánica de esos lotes, ¿sí? Entonces, lo que uno debiera hacer es descansarlos en primavera para que se vayan recuperando. Obviamente, dice, no, pero yo no puedo descansar porque tengo el campo con una carga más alta, que es lo que generalmente tenemos, y ahí sí es donde los sistemas de pastoreo pueden ayudar, porque uno, con algún tipo de descanso momentáneo, separar ese ambiente de otro, que es lo que veíamos ahí en la diapositiva, un potrero que tenía muchos pastos cortos y también pajonal, separar los potreros y dar descansos momentáneos para ir tratando de que la altura de pastoreo crezca. Generalmente los potreros que están muy sobrepastoreados tienen menos de 5 centímetros de altura, y bueno, tratar de manejar 10-15 centímetros de altura, y ahí sí podemos ir mejorando esa situación. No hablaría de mover el suelo por más que haya compactación, porque eso trae en muchos ambientes problemas como el renoval, pérdida de especies, porque es muy difícil en esa situación hacer una descompactación sin afectar el recurso. Bien, ahí Adriana dice, en mi zona, sudoeste chaqueño, el mayor problema siempre es el invierno. Los últimos 2 años, más profunda la sequía. Los campos de pequeños productores, sobre todo con sobrecarga. Esa es más o menos la realidad. Son suelos de buena a mediana calidad. En ese contexto, ¿cuál sería o serían las alternativas? Bueno, sí, yo creo que esa situación es más que nada pensar en esos campos que son campos chicos, qué recurso forrajero implantado podemos tener que acumule volumen para el invierno, y de esa manera alivianar el campo, ¿sí? Porque es muy difícil a un productor chico decirle tenés que hacer una reserva de potrero y un descanso primaveral, porque generalmente hay la carga es más de 1 EB por hectárea. Es algo similar a lo que veíamos ahí en los departamentos de Goya, es decir, ambientes con muchos productores más chicos, y eso se ve en lo que es la carga, ¿sí? Cuanto más predios chicos hay en un departamento, más alta la carga. Entonces, eso lo veremos en la vez que viene, pero es ver qué recursos, si puede ser pasto elefante, si puede ser una braquiaria, la especie que esté para ese ambiente disponible, y entonces que el productor la reserve en un momento del año y la vaya utilizando de la forma más eficiente posible, que puede ser corte y entrega, puede ser con pastoreos por franjas,
Yo creo que por ese lado va. Y después, bueno, obviamente lo que es ordenamiento de rodeo, tener algún recurso forrajero de calidad donde uno puede ir sacando los terneros de las madres cuando son chiquitos y combinarlo con suplementación, por ejemplo. Entonces uno, sin quererlo o sin directamente sacar hacienda, pero vos estás bajando la carga del área pastoril de campo natural. Entonces yo creo que esas podrían ser alternativas. Bien. Bueno, ahí sigo leyendo a Adriana. Dice, lo que he visto en algunos productores, el apotrenamiento tipo PRB ha funcionado como forma de mantener la condición corporal de las vacas de cría en el invierno y la recuperación de los potreros. Acotación nada más, dice Adriana. La siembra de trébol en diciembre también mejora la disponibilidad de verdeo entre el pasto seco. Gracias, Adriana. Sí, pueden abrir los micrófonos, no hay problema. A mí me encanta leer, no tengo ningún problema, pero está más bueno si quieren el intercambio directo. Sí, bueno, ahora hay un montón de... Estamos casi bombardeados por distintos sistemas de pastoreo y todos claman ser el mejor, digamos, digamos. Tenemos el pastoreo bovicina y bueno, el holístico. Después tenemos ahora uno que se llama rotatinuo, que es promovido por la gente de Río Grande do Sul, que es lo contrario, es decir, tener pocos potreros y rotarlos rápido. Entonces, ahí vos comentabas, bueno, el apotreramiento sería separar áreas, ¿no? Y hacer potreros más chicos, pero no necesariamente vos lo usás con un sistema Wasen, que es un sistema rotativo. Vos podés apotrerar y después manejarlo en continuo por ciertos momentos del año, en otros momentos hacer un descanso. Es decir, yo creo que tenemos distintas formas. Obviamente, si arrancamos, por ejemplo, de un potrero de 1000 hectáreas, cualquier sistema de pastoreo que metamos en ese ambiente vas a mejorar de la situación original, básicamente porque para hacer un sistema rotativo tenés que llevar el agua, tenés que mover agua o incrementar la estructura, y entonces se está logrando justamente los primeros pasos de esa intensificación, que es mejorar la estructura del campo. Entonces ahí sí vas a tener mejoras y vas a poder incrementar, por ejemplo, la carga, ¿sí? Y bueno, el tema del trébol probablemente sea el Melilotus, que sería una incorporación de una leguminosa. Bueno, ahí también sería como una tecnología mejoradora, yo no la comenté. Depende de cada zona. También sería para ambientes relativamente buenos, es lo que decíamos, y es una tecnología de insumos, ¿sí? Porque estamos metiendo una semilla que muchas veces tenemos que acompañarla con fertilizante en el caso de Corrientes. En el caso de región chaqueña hay ambientes que tienen mucho fósforo, entonces se podría hacer la semilla solo. Y bueno, sin duda, si vos tenés un ambiente relativamente bueno donde el Melilotus funciona, va a potenciar la productividad del sistema porque vos tenés una planta que está fijando nitrógeno y bueno, eso sería la situación ideal, digamos, ¿no? Que todos quisiéramos tener. Buenísimo. Ahí está Sergio, que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que están presentes por este espacio que se han tomado para poder participar en este inicio de un curso modulado muy bueno y señalar, ¿no es cierto?, la claridad de Pablo, ¿no? Agradecer, Pablo también ha sido muy claro en su presentación y creo que con las preguntas que están saliendo, están excediendo al tema principal del módulo, ¿no? Porque ya están empezando a preguntar herramientas de manejo y cómo se puede mejorar lo que en este primer módulo fue una actualización de conocer nuestros pastizal natural, es decir, la base principal de cómo arrancamos. Me encantó mucho las preguntas y bueno, yo lo que quiero ir es justamente a subrayar eso, ¿no? Tenemos 3 módulos por delante y los aliento a todos los presentes para que se sigan enganchando en los módulos que vienen, en los siguientes, en donde seguramente se irá ahondando con más detalle y agregaremos más elementos para poder incorporar en la práctica diaria que hacemos cada uno con los productores. Así que quería participar para saludarlos, ¿no es cierto?, también,
y para agradecerle, bueno, este tiempo que están participando y compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Está bárbaro, buenísimo el comentario. Si no hay más consultas... Acá hay una de Enzo que bueno. dice, con respecto a incorporación de especies nativas en campo natural, experiencias con gramíneas o leguminosas. Bueno, comentar que ahí sí se han hecho experiencias en nuestra región con los lotus, que son las leguminosas que funcionan para nosotros, así como recién se comentaba de melilotus. Bueno, funcionan en ambientes de buena calidad, de pastos cortos, pero no es una tecnología que haya sido incorporada, como sí fue en Uruguay, por ejemplo, donde la presencia de lotus en los pastizales generó un cambio productivo positivo, ¿sí? Y con respecto a gramíneas, no, generalmente hemos tenido malos resultados al meter otra gramínea en una matriz de pasto que ya estaba existente, por ejemplo, si queremos hacer una pastura cultivada, porque requieren que el suelo esté totalmente preparado para tener buenas implantaciones. Entonces, no hemos tenido buenas experiencias con meter una gramínea intersembrada, digamos, en un campo natural. Sí con leguminosas. Bueno. Buenísimo. Ahora sí, me parece que podemos ir cerrando. Muchas gracias a todas y a todos por haber participado, por habernos acompañado. Vamos a estar mandándole la presentación y la grabación de este encuentro, ¿sí? A los que se inscribieron. Obviamente les vamos a estar recordando el próximo módulo y bueno, pasándole los datos como para que puedan acceder. Me parece que estuvo muy bueno, está buenísimo el intercambio. Podemos pensar también en algunas instancias de consulta entre módulos, como para ver que vayan aportando también temas que les interesaría ir viendo. Creo que podemos revisar eso. Está por ahí Alejandro Lotti, que es asesor en temas ganaderos de la Secretaría, que le queríamos dar unos minutitos para hacer el cierre, pero lo veo que está con el teléfono en este momento. Así que lo esperamos, lo aguardamos unos segunditos. Sí. Ahí está. Alejandro Lotti, queríamos darte unos segundos, justo te entró la llamada. Unos segunditos para cerrar, Alejandro, queríamos escucharte. Una pequeña reflexión de cierre y ya nos vamos. Estás muteado, Ale. Estás muteado, Ale. ¿Ahora me escuchan? Ahí está, perfecto, sí. Sí, buen día a todos. Realmente muy contento con la concurrencia, ¿no? La participación. Yo lo que creo, y lo hemos hablado con Diego, con los dos Diegos, con el INTA a través de Cambio Rural, es que nosotros tenemos un desnivel enorme entre nuestro conocimiento, o al menos nuestra práctica en el manejo de hacienda y en el manejo de pastizales. En toda la región de cría del país, que el NEA participa de una forma muy importante, nosotros tenemos en el país, la hacienda nuestra de cría camina en el 60 o 70% de lo que come son pastizales naturales. Entonces tenemos que hacer los mayores esfuerzos para poder alcanzar el nivel de conocimiento y de discusión técnica que tenemos en el manejo del animal, mirándolo, a convertir eso, poner eso también en el manejo de los pastizales. Yo estuve en la reunión que tuvo Pablo, creo que fue el jueves pasado, ahí una de las reuniones de cría del INTA, y me resultaba muy familiar. Hay una discusión con un nivel, yo diría hasta académico, de los ciclos, de las hormonas que hay que usar, del tiempo de permanencia, de los efectos del destete, etcétera, sobre animales que compartían 3 razas, una especie de trihíbridos, entre comillas. Y yo miraba eso y podía identificar perfectamente las composiciones sanguíneas de los animales, entendía todo lo que decían.
pero cuando miraba el suelo, veía algo verde y podía identificar 2 o 3 especies. Y me he pasado 30 años caminando por ahí. Creo que nosotros hemos tenido una deformación que tenemos que superar y tenemos que poner toda esa energía y el conocimiento que tienen los chicos acá en las experimentales en mejorar profundamente nuestro acercamiento intelectual y nuestro manejo del pastizal. Y lo más importante que eso tiene que, todas estas ideas las tenemos que pasar a la acción. Y las tenemos que pasar también a la gente que trabaja con nosotros. Sin el personal integrado e incorporado a esta idea de pensamiento de manejo del pasto, no vamos a poder hacer nada. No lo podemos hacer desde el escritorio. Lo tenemos que hacer con la gente que trabaja con nosotros. Yo por eso promociono a los dos Diego, les digo que tenemos el desafío que tenemos nosotros en el aumento de la productividad de los rodeos es realmente aprender a manejar el pastizal y poner eso en acción. Con todas las cosas que vienen alrededor, la suplementación, la fertilización, todos los manejos que se nos pueden ocurrir. Pero por eso realmente me pone muy contento que podamos empezar a hablar de esto con 50, 60 personas acompañándonos, que de alguna forma van a tener que ser la punta de lanza, los apóstoles, como dice Sergio, de todo este proceso de cambio. No es menor ponernos a hablar de pastos en vez de estar hablando de vacas. Sería más cómodo para la mayoría de al menos los más viejos como yo, estar hablando de los destetes, de las latas, de todo eso, porque eso es más asible, es más fácil de hacer con la gente, y esto es más difícil. Este es el desafío que nosotros tenemos. Me alegro mucho haber empezado. Muy bien, Pablo. No estoy yo, Javier, así que yo ya estoy. Muchísimas gracias, Alejandro, si estaba muteado. Y gracias, Pablo, un agradecimiento muy grande a vos y a todo el equipo ahí Sí, seguro. del grupo de la experimental de Mercedes. ¿Sí? Gracias además por sumarse a esta propuesta, porque nos van a seguir acompañando. Así que está buenísimo. Rescatamos muchísimo esta articulación, que es lo que siempre tratamos de incentivar y de buscar entre investigación y extensión. Es una alegría también para nosotros ver que estamos todos juntos y que podemos estar reunidos entre un programa, entre los extensionistas, entre los investigadores. Me parece que es el camino. Así que seguimos conectados, les agradecemos mucho a todas y a todos por habernos acompañado. Un abrazo. Dale, buenísimo. Nos vemos el martes que viene, seguramente. Ya va a estar Marcelo. Así que la idea es también hacerlo más ping-pong ahí con Marcelo. La parte de pasturas. Genial. Buenísimo. Gracias de vuelta, Pablo. Estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, Sergio. Nos vemos. ¿Cómo salgo de acá? Listo.